Antes, después y ahora. ¿Cómo éramos antes? ¿Cómo era antes el hombre? ¿Quién era antes el hombre? Bueno, pues Dios nos creó, y al crearnos nos creó con un cuerpo humano y con un alma humana. Si solamente nos hubiera creado con estas dos partes, que forman un todo, que es el hombre, pues entonces seríamos criaturas de Dios. Nosotros, o algunos de nosotros, algunas veces dice que Dios es nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos. Pero aquí hay que aclarar algo, y es que el hombre no es hijo de Dios por el mero hecho de la creación. Si Dios nos hubiera creado solamente con un cuerpo y con un alma, no seríamos hijos de Dios, seríamos criaturas de Dios. Pero de hecho Dios quiso crearnos hijos suyos. Dios quiso que cuando naciéramos, que nada más empezar a existir, desde ese momento ya fuéramos sus hijos. Y entonces, ¿cómo es así? Pues simplemente, pues creándonos no solamente con un cuerpo y con un alma, sino que además dándonos la gracia, creándonos con una gracia santificante, y esa gracia es la que nos hace hijos de Dios. Así que cuando Dios nos creó, cuando Dios creó al hombre, le creó con esta triada, vamos a decir triada, cuerpo, alma y gracia santificante. Entonces, antes, ¿cómo éramos? Antes, ¿qué éramos? Pues antes éramos criaturas de Dios, porque hemos sido creados por Él, pero también hijos de Dios, porque Dios nos creó también con la gracia santificante, que es la que hace al hombre hijo de Dios. Después, ¿qué pasó? Pues después, la Sagrada Escritura nos dice que el hombre fue tentado, fue engañado por uno de los ángeles, quizá por el más astuto, por el más sabio, Lucifer, Satanás. Y entonces, pues, Dios había dicho al hombre, bueno, pues tenéis que cumplir, tenéis que obedecerme, porque yo soy la vida. Yo soy la vida. Y para que viváis, necesitáis obedecerme. Yo ya os he creado, tenéis una vida natural. Yo también os he dado la gracia santificante, con la cual sois mis hijos, y por consiguiente tenéis no solamente vida natural, sino que participáis de mi vida divina. Ahora, si queréis seguir participando, si queréis seguir gozando de esta mi vida divina, entonces tenéis que obedecerme. Si no me obedecéis, automáticamente perdéis esa gracia divina de un modo inmediato y después incluso moriréis. Eso fue lo que dijo Dios a sus hijos. Eso fue lo que dijo Dios al hombre. ¿Y qué pasó? Pues la Sagrada Escritura nos dice que Adán y Eva fueron engañados por Satanás y que desobedecieron. Pusieron la confianza, pusieron la fe en Satanás y se olvidaron de lo que Dios les había dicho. Creyeron que obedecer a Satanás sería mejor, porque Satanás sabe realmente utilizar la verdad para engañar a la gente. Y entonces, ¿qué pasó? Pues pasó simplemente que desobedecieron,
y automáticamente e inmediatamente perdieron esa gracia santificante que era la que les hacía hijos de Dios, que era la que nos hacía gozar por participación de la vida sobrenatural, de la vida divina de Dios. Con lo cual el hombre perdió esa amistad, perdió esa filiación, perdió esa amistad, perdió la vida de Dios. Y luego también empezó a morir. En principio, en los planes de Dios no estaba la muerte, pero al desobedecer también incluso la vida natural, murieron naturalmente. Es decir, en principio no estaba en los planes de Dios que el alma se separara del cuerpo. Pero, a raíz de esa desobediencia, también Dios permitió como castigo que el alma se separara del cuerpo. Esa es la muerte. Pero hay que tener en cuenta que el cuerpo de por sí no es inmortal, pero el alma, al ser espiritual, al ser simple, al ser un ser simple, no estar compuesto de nada, pues entonces el alma es inmortal, no eterna, porque Dios la creó, pero la creó inmortal. Entonces, el hombre no murió en su totalidad, pero murió parcialmente. ¿En qué sentido? En que el alma se separó del cuerpo y el cuerpo sin el alma no puede existir, se pudre. Entonces no desapareció todo el hombre, desapareció solamente parte de él, es decir, desapareció solamente el cuerpo, pero el alma sigue. Entonces, ¿qué pasa con el alma? ¿Qué pasa con el alma? Cuando el hombre murió, cuando el alma del hombre se separó del cuerpo, ¿el alma dónde fue? Bueno, pues al cielo ya no podía ir, porque por el pecado se cerraron las puertas del cielo. Al infierno no podía ir porque aunque existía ese pecado que llamamos original, no existía Dios. El hombre había desobedecido a Dios, entonces perdió la vida sobrenatural, el hombre tiene que morir, el alma tenía que separarse del cuerpo, pero Adán y Eva no odiaron a Dios, no cometieron lo que llamamos el pecado mortal. Cometieron un pecado que se llama pecado original, pero después de cometer ese pecado no siguieron odiando a Dios, le siguieron amando, pero tuvieron que aceptar el castigo. Y por consiguiente, en esas condiciones, el hombre no podía ir al infierno. Entonces, si no puede ir al cielo por el pecado, si no puede ir al infierno porque realmente, de hecho, no odia a Dios, entonces Dios tenía que preparar un sitio donde que la Sagrada Escritura suele llamar de el seno de Abraham, que es donde van todos los buenos, y donde allí tienen que esperar hasta que Dios solucione el problema del pecado original.